Muy buenos días. Estamos aquí en el estudio de BUPEC para tener una charla con la cámara, pero espero que pronto estén frente a la misma un grupo de jóvenes. Esta es una serie de reflexiones sobre la percepción que tiene un médico de mi edad, un médico mayor, que en un momento de su vida decide hacer de su profesión una vocación por la ciencia. Fisiología humana. Originalmente la fisiología humana era una disciplina que formaba de una manera obligatoria parte de lo que era el estudio de la medicina. La fisiología surge en la historia desde el momento de que prácticamente los primeros griegos se preguntan de cómo funciona el cuerpo y le adjudicaban humores y le adjudicaban fuerzas extraordinarias para que el cuerpo se moviera, que luz, la tierra, el agua, el aire. Siempre el ser humano ha estado preguntándose cómo es que funciona su cuerpo. Y de hecho ahí nace la medicina, cuando el ser humano se empieza a preguntar cómo caramba nosotros somos capaces de ver la luz, de escuchar los sonidos. ¿Qué pasa dentro de mi cuerpo? ¿Por qué se mueve mi corazón? ¿Qué fuerza extraña anima a mi cerebro para que se enamore, para que tenga tristeza, para que esté iracundo? Todas estas interrogantes se las ha hecho el hombre a través de la historia. Entonces, desde Hipócrates, desde Esculapio, los grandes médicos posteriores en el Renacimiento, el mismo Leonardo da Vinci, empiezan a querer organizar qué es un estudio independiente al de la medicina, pero que hable del funcionamiento del cuerpo. Fernel, que diseña el término fisiología, él establece como que es la ciencia que tiene que ver con las funciones de los seres vivos, y así se define. Bueno, no voy a meterme mucho a la historia de la fisiología, pero quiero mencionar 2 o 3 personajes importantes para un fisiólogo. Los seres humanos provenimos de un azar, el azar más sorprendente de la vida misma. Antes de que el ser humano apareciera en la Tierra, esto era un caos, había más mar que tierra. Si podemos hablar de tierra, eran volcanes, eran las cumbres de las grandes montañas que habían sido volcanes que habían fenecido ya después de millones de años. Y en ese mar primitivo, en ese caldo magmático que era la Tierra en sus orígenes, hubo un azar, una situación azarosa. Empezó a cambiar la atmósfera y a aparecer carbono en la atmósfera. Y al aparecer carbono hubo la posibilidad de que se asociara uno con otro y aparecieran primeras estructuras parecidas a las moléculas que hoy forman parte de los cuerpos de todos nosotros. Y en ese caldo primitivo, tal vez un rayo luminoso cayó y le hizo la condición necesaria para que se juntaran 2 o 3 compuestos y formaran una estructura inicial, el primer ser vivo. ¿Cómo era el primer ser vivo? ¿Cómo se imaginan, chicos, que era el primer ser vivo? Pues no era otra cosa más que, perdónenme, lo voy a decir y así lo digo en mis clases, era una estructura que no era un ser vivo, no era una amiba, no era todavía nada, sino era algo así como un moco en el agua. O sea que los seres humanos venimos del moco. Eso es lo peor.
porque el moco primigenio no era otra cosa más que una asociación desorganizada de varias moléculas en una muy pequeña estructura de una sola célula. Pero esa pequeña estructura empezó a crecer y hacerse otras similares y otras similares, pero vivían en el mar primitivo. Y en ese mar primitivo, si es que cambiaba la temperatura, acababa una población grande de ellas. Si es que se hacía más ácido el medio, desaparecían estas estructuras que no podíamos llamar todavía células, estructuras vivientes. Pero paulatinamente esas estructuras se fueron asociando unas a otras y a otras hasta formar un pequeño tejido ya complejo, que podía protegerse de estos cambios del medio ambiente. Y entonces fue sobreviviendo en el mar. Los seres iniciales entonces estaban en el mar. Bueno, con estas ideas, el gran fisiólogo, padre de la fisiología, Claude Bernard, tiene la genial idea de decir, nosotros todavía somos iguales. ¿Cómo? Sí, porque somos una bolsa de tegumentos constituida de agua y células que nadan, que se bañan en un líquido interior. Y a ese líquido interior lo llamó mar interior. Mar interior. Entonces, sí nos parecemos al moco primigenio porque cada una de nuestras celulitas está rodeada de agua y adentro tiene agua. El 60% del peso de cada uno de ustedes es agua, aproximadamente. Y de ese agua, que es el 60% de tu peso, el 40% está dentro de las células. Y el 20% restante es lo que las rodea. Es el mar interior que Claude Bernard estableció, el padre de la fisiología, como el sitio donde las células nadan. Y se puede entender que a ese líquido que rodea las células se llama líquido intersticial. Pero también las células que están dentro de los vasos sanguíneos son células, aunque no tienen núcleo ya, pero son células. Y están rodeadas de otro líquido que se llama plasma. Ok. Bueno, pues para sobrevivir estas células en nuestro cuerpo requieren de una serie de mecanismos que se tienen que echar a andar por la estructura organizada que es el cuerpo humano para mantener constante y en equilibrio el mar interior, el medio interno. Y entonces empieza a apuntarse un vocablo que hasta la fecha sigue siendo la piedra angular de la fisiología humana: homeostasis. Es el fisiólogo Walter B. Cannon que decide denominar homeostasis a toda la serie de mecanismos que el cuerpo humano echa a andar para mantener constante y en equilibrio su medio interno, su mar interior. Y ahí está, que si las células están rodeadas de agua y el agua está caliente, la célula sufre. Que si las células están rodeadas de un medio ácido, la célula sufre. Pero el cuerpo ha desarrollado mecanismos para que si la temperatura sube, de inmediato sudamos, de inmediato respiramos más rápido, de inmediato nos tiramos a descansar y no hacemos movimientos porque tenemos que disipar el calor. Y si hace frío, la celulita está sufriendo porque ella está acostumbrada a que su temperatura sea 37 grados. Si empieza a bajar, el sujeto empieza a tiritar para hacer calor con sus músculos. Se hace bolita para no perder calor. Se horripila o se le hace la piel de gallina. Porque aunque no lo acepten ustedes y muchos, todavía nosotros somos animales. Animales. Y como animales tenemos vellitos que en nuestros ancestros eran pelos. Y cuando hace frío,
el pelaje que tenían nuestros primates, que son de los cuales nosotros venimos con seguridad, el mismo pelaje se infla, se insufla y deja una capa de calor entre el medio que está frío y nuestra piel, la piel del primate. Y por eso todavía tenemos ese remedio de se nos pone erizada la piel, ya nada más los músculos piloerectores de cada uno de los pelos se levanta y ya no sirve de nada porque ya no tenemos esa característica. Ahora hemos sustituido todo eso con nuestra ropa. Bueno, entonces voy a la esencia de lo que me pidió el doctor Pablo César les comentara. Con estos conceptos muy claros, cuando un joven estudiante decide ser médico y entra a la carrera de medicina y empieza a tener impacto con la anatomía, le sorprende el cuerpo humano, los cadáveres que tocamos cada mañana durante 2 años, los fetos, los embriones en la sala de embriología, los cuales nosotros íbamos a observar y a definir. Las células que observamos en los microscopios te impactan brutalmente cuando estás en los primeros años de la carrera. Y entonces vas enamorándote de las ciencias. En ese momento todavía no ves pacientes, pero vas apasionándote con lo que ocurre en tu entorno. Y entonces descubres, cuando llego a estudiar fisiología, Eloy Meléndez, estudiante de una preparatoria allá en la Sierra Norte del estado de Puebla, aunque nació en Veracruz, Eloy Meléndez hizo su escuela primaria, secundaria, la preparatoria en el centro escolar Presidente Manuel Ávila Camacho de Teciutlán. Y llego acá, a Puebla, y me encuentro con una carrera de medicina. Y me encuentro con investigadores, con personas, con bioquímicos sorprendentes. Y todas las materias me apasionaban, pero ninguna como la fisiología desde el primer día que llegué ahí. Entonces, resulta ser que empiezas a darte respuesta de todas aquellas interrogantes que eran dogmas de fe antes. ¿Cómo vemos? ¿Cómo nuestros ojos son capaces de transducir, de convertir la señal electromagnética en uno o muchos potenciales de acción y que vayan al cerebro? ¿Cómo somos capaces de tomar una copa de vino, llevarla a la boca y sentir si el vino estaba agrio, si estaba ácido, si estaba dulce, salado, estaba amargo? ¿Verdad? Cada cosa que nos rodea, cada estímulo que tenemos, debería tener una explicación lógica. Y la encuentro en la fisiología. Pero no basta con enamorarse de la materia, no basta. Porque lo que cambia el paradigma de nuestra vida es encontrar un personaje que sea nuestro ejemplo para seguirlo de ahí en adelante. Yo les quiero decir que cuando entré a estudiar fisiología en el segundo año de la carrera, mi profesor se llamaba Pedro Aguilar Torres y era el jefe del departamento de fisiología. Y entonces, como vio que me gustaba mucho la fisiología, me invitó a ser alumno e instructor. Y era disciplinado el hombre. Tú vas a ser instructor de este departamento y vas a ayudar a tus compañeros a hacer sus prácticas de laboratorio. Con animales, entonces, todas eran con animales. Y así que vamos a hacer una práctica de presión arterial. Grupos de 6 estudiantes, tú vas a controlarlos, yo voy a dar la clase. Cuando yo termine ya está el perrito preparado, ya está anestesiado, conectado a los aparatos y le vamos a empezar a preguntar al perro. A ver, perrito, ¿qué ocurre si yo te agrego unas gotas a tu solución de noradrenalina? Y el perro te va a contestar. Cuando tú la agregues, el perro va a aumentar su frecuencia cardíaca, su presión se va al cielo. Entonces, el perro te contestó con la verdad. El maestro en la teoría te explicó en un pizarrón, seguramente en una diapositiva. Pero el que va a tener la razón es el perro. Ninguna otra cosa en el mundo te va a dar más información que un ser vivo. La fisiología es una ciencia eminentemente experimental.
Las funciones de los seres vivos son muy similares aún en la escala biológica. Quiere decir que si yo quiero estudiar la función del corazón, puedo estudiarla en un corazón de porcino, porque sorprendentemente el corazón del cerdo es 90% igual al del ser humano. Entonces yo no tengo que estar sacrificando seres humanos para saber cómo funciona el corazón. Le pido a un cerdito que me preste su corazón por ética. Entonces éramos muy individuos muy convencidos de la ética médica. Lo primero que teníamos que hacer es anestesiar al ser vivo, al perrito, al gatito, a la tortuga, a la rana, al sapo, al conejo, para cada una de las prácticas. Y eso de tener prácticas cada semana con una especie diferente, con una función distinta, comprobando el funcionamiento respiratorio, comprobando el funcionamiento cardíaco, sabiendo cómo funciona el riñón, integrando fisiopatología en los animalitos, es que un estudiante de medicina no tiene más que decir: quiero ser fisiólogo, quiero ser fisiólogo. A partir de ahí no hubo de otra. Las demás materias me siguieron gustando, por supuesto, y las pasé con muy buenas calificaciones, pero regresaba a mi departamento de fisiología como estudiante, como instructor. Qué cosa más bonita es que cuando tú ya eres alumno, empiezas a ganar dinero por ayudar a tus compañeros. Poquito, no mucho, pero ya ganabas dinero por ser instructor, alumno. Y luego de eso, el doctor Pedro Aguilar, mi tutor, mi maestro, me pidió que, como yo dibujaba, le ilustrara sus libros. Y entonces ya no nada más era el experimento, era la práctica, era escribir artículos, sino también era dibujarle todos los esquemas de un libro, desde la figura 1 hasta la 300 y tantas, desde la composición de los líquidos corporales hasta el sistema nervioso central. Y aprendía yo todavía más del funcionamiento del cuerpo, porque estaba dibujando los órganos, los aparatos y sistemas desde la perspectiva de la fisiología. Con todo eso, cursé también dermatología, otorrinolaringología, todas las materias, 54 materias para terminar la carrera. Cuando terminas esas 54 materias, la mayor parte de mis compañeros, el 99% de ellos, estaban entusiasmados con irse a hacer una especialidad médica. Yo jamás pensé eso, ni nunca fui a hacer el examen ese de residencias médicas. Estaba clavado que quería ser fisiólogo. Estaba convencido de que no había otra cosa más que ser fisiólogo. Y mi amigo Juan, que estaba junto a mí, que trabajaba también como instructor, que se había enamorado de la bioquímica, se fue a hacer bioquímica al Cinvestav. Yo me fui a hacer fisiología al Cinvestav. Otro amigo mío se fue conmigo a fisiología, Pablito Luna. Otro más, que fue después director de la Escuela de Medicina de la UPAEB, Arturo Cervantes, se fue a hacer neurofisiología. Entonces, un grupo de estudiantes grande, decidimos optar por los posgrados en investigación, como es la fisiología humana. 4 años, jóvenes. 4 años que empiezan, tú decides ser fisiólogo y renuncias a la medicina asistencial, porque tu papel principal va a ser investigar, tu papel principal va a ser incidir sobre el conocimiento básico, aplicarlo en los medicamentos nuevos, probarlo en animales y después probarlo en humano, y que la farmacología utilice tus conocimientos en canales iónicos, en funcionamiento del cuerpo para curar o sanar a los pacientes. Pero desde el momento que tú decides ser fisiólogo, ya estás renunciando a la vida asistencial, ¿cierto? Bueno, los que decidimos ser fisiólogos, de repente nos vimos 54 de todo el país en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, haciendo un curso de prerequisitos para ingresar al primer semestre de la maestría de ciencias fisiológicas. Pues miren,
con profesores de lo más despiadados. Cálculo diferencial, cálculo de varias variables, física, geofísica, geotérmica, raíces griegas, raíces latinas y, por favor, todo en inglés. Y no había vuelta, había que estar puntual y cumplir puntual, porque los que eran nuestros maestros eran investigadores que hoy son reconocidos por sus aportes a la ciencia médica. Pero eso nos hizo valiosos, porque nos enseñó la disciplina de cumplir y cumplir desde el punto de vista de la excelencia. Y yo me asocié allá a otro gran tutor de mi vida, al doctor Jorge Aceves. Primero el doctor Pedro Aguilar en la carrera me orientó, él era fisiólogo, también del CIMBESTAB, entonces me enseñó grandes secretos de la fisiología. Cuando yo voy a hacer mi posgrado como fisiólogo, me encuentro a otro genial fisiólogo, valioso en mi vida, el doctor Jorge Aceves. Y el doctor Jorge Aceves estudiaba entonces el funcionamiento de los ganglios basales del cerebro. El putamen, el globo pálido, el claustro en el altemuro, la sustancia nigra. Sí, el doctor Jorge Aceves, un investigador del Sistema Nacional de Investigadores actualmente, sigue vivo y sigue muy activo. Él se especializaba en los ganglios basales, como comentaba. El estudio de él lo hacía en ratas. Y como yo era su tutorado, su alumno, iba a las clases, por supuesto, pero tenía que llegar al laboratorio a hacer mis experimentos. Con todo ese trabajo encima, 54 entramos, dije hace un momento. Al primer semestre quedábamos 4. Los demás habían ido cayendo porque las exigencias nunca las entendieron. Si uno está en medicina y jamás te enseñan matemáticas desde la preparatoria, lo bueno es que yo tenía una muy buena preparatoria. O sea, para mí, mi preparatoria fue lo más valioso que hasta la fecha yo tengo. Me enseñaron raíces griegas y latinas en la prepa, física, biología, matemáticas, cálculo, todo eso lo traía de la preparatoria. Entonces venía con un bagaje bueno desde entonces. Pero ya cuando estás en la maestría con todo eso encima, la mayoría de los jóvenes de Tijuana, de Yucatán, de la Ciudad de México, fueron cayendo y quedamos 4. Uno de Oaxaca, uno de Tijuana, 2 de Puebla. Bueno, ahora sí, ya estamos en el primer semestre de la maestría. Y ahora sí tienen que ser investigadores puros. Bueno, el doctor Aceves llegaba por la mañana y me decía, me vas a hacer 5 slides de los ganglios basales. Pues ahí me tienen, tomando mi ratita, poniendo todo en orden, la descabezo para que no sufra. Eso es rapidísimo. En cuestión de 30 segundos tengo el cerebro en mi mano de la rata o del cobayo, del cuyo, lo meto a un criostato y empiezo a hacer rebanadas del cerebro mediante un aparato estereotáxico. Cada rebanadita la llevo a estimular y estimulamos por campo el líquido que sale, lo tengo que llevar a un espectrómetro de alta potencia y alta presión y veo qué sustancias salieron. Y llega el doctor a las 10 de la mañana y está resuelto el experimento. 1, otro, 10, 100. No podía uno, bajo ninguna circunstancia, retardarse. El doctor era muy exigente, muy serio y muy amable. Si tú no cumplías, con una sonrisa, ya no vengas. Punto. Nunca grosero, nada, pero había que cumplir. Y la disciplina de esa naturaleza te forma, te forja, te hace hombre, te hace grande. Porque después eso lo aplicas en tu desempeño profesional. ¿Qué tan bonito es que los experimentos que tú ibas haciendo iban formando parte de un artículo para reportar que efectivamente había en la sustancia, en la núcleo estriado, en el núcleo estriado de los ganglios basales, en el putamen, globo pálido,
se secretaba acetilcolina. Y en ese entonces, que estoy hablando de 1980 prácticamente, en ese entonces prácticamente en el mundo se desconocía lo que estaba haciendo el doctor. Hoy lo van a encontrar en todos los libros, pero yo lo vi con mis ojos y lo trabajé. Lo que no son mis ideas, quiero dejar claro. Uno es alumno de un gran investigador y son las ideas de él las que yo tengo que llevar a efecto, porque él es el que publica, y uno como alumno va aprendiendo cómo se hace. Con esta enseñanza enorme del doctor Aceves, de cómo se publica, cómo se trabaja, termina el primer semestre de la maestría. Les dije, prerequisitos 54, quedamos 4. Primer semestre de la maestría, de los 4 que quedamos, quedé solito. Así de difícil es la vida. Y el único alumno de la maestría sigue trabajando hasta el final. Sigue asistiendo a sus clases. Qué manera tan difícil de vivir en la Ciudad de México, donde no puedes ni salir porque tienes mucha tarea. Y donde tú tienes enfrente a un profesor que te está dando clase a ti solo y no hay manera de que te voltees a ver quién estudió de la clase. No, señor, por favor, eres el único y tú tienes que cumplir, porque el maestro no va a faltar. Y profesores extranjeros que llegaban, ya vengo a ser profesor de la maestría y el grupo es 1. Y ahí estoy sentado. Finalmente, abren la maestría en Ciencias Fisiológicas en Puebla y yo ya tenía mis 2 hijitas y pido la oportunidad de que termine mi maestría acá en la ciudad de Puebla con investigadores igualmente geniales. Concluyo los últimos 2 años en Puebla, en el Instituto de Fisiología, con un tutor de excelencia, el doctor Harold Núñez, de corazón. Él es un investigador de fisiología cardiovascular que me pone como trabajo de tesis un proyecto por demás interesante. Porque les quiero decir que actualmente se está hablando que la cloroquina se use para el COVID. Pues señores, mi tesis de maestría habla de cloroquina. Y de cloroquina yo sé muchísimo más que muchos otros, porque lo investigué. Me referí a todas las fuentes. ¿Qué hace la cloroquina? ¿Cómo impide la endocitosis mediada por receptor? Todo eso lo utilicé para mi tesis, que tenía que ver con la intoxicación digitálica de un trocito de corazón, de un corazón de perro completo o de un corazón de cobayo en la técnica de Langendorf. Bueno, con eso logro ser fisiólogo, investigar por mí mismo, y me titulo y me gradúo con los más altos honores. Les quiero decir algo importante, porque eso los debe marcar. Son importantes las calificaciones. Sí que lo son. Porque cuando yo veo mi certificado de estudios de la maestría, 27 materias, 2 9, todos los demás 10. Y era yo un chico normal, no era yo ningún matado. Igual me iba de farra, tenía novias pues, varias, y gastaba mi dinero a veces en tonterías. Me gustaba ir a bailar, bailaba bastante. Me gusta la guitarra, aquí tengo mi guitarra, íbamos de serenata. Nunca dejé de hacer lo que me gustaba, pero me gustaba más la fisiología y me hice fisiólogo. Y termina la carrera de fisiología y ahí viene lo más triste. Porque yo llego con altos honores, regreso a mi cátedra donde ya era profesor de la Facultad de Medicina y nadie hacía investigación. Era yo raro. Todos los demás no hacían investigación, sus horas libres jugaban ajedrez. El departamento donde yo estaba así ocurría. Y dije, bueno, ¿por qué no hacen investigación o hagan algo en lugar de estar perdiendo el tiempo? Y monté un laboratorio de fisiología cardiovascular en la Facultad de Medicina de la UAP. Un excelente laboratorio. Metí un proyecto al CONACYT y el CONACYT me dio todo el dinero para becas y más, para equipar, y me ayudó el doctor Enrique Doher, que era el vicerrector de investigación, a montar un modernísimo
laboratorio de investigación de fisiología cardiovascular y me especialicé en fisiología cardiovascular. Pero resulta ser que la ciencia no paga. Eso hay que decirlo. Mientras yo era un investigador de altos vuelos y tenía buenos resultados en mis experimentos, otros de mis compañeros que habían optado por irse a hacer neurología, otro había optado por irse a cardiología, igualmente muy buenos compañeros que tuve yo. También debo decirlo, cuando yo entré a la Facultad de Medicina, entramos 1,320 estudiantes. Será brutal eso, Era el que quería entraba, no había límite, ahí no había examen, entraba uno porque estaba vivo. Pero terminamos solamente 140. Se fueron cayendo todos. Desde el del primero al segundo año se caía más de la mitad, no mucho más. Nunca podían pasar anatomía. Fisiología se les clavaba. Y se iban quedando. Casi 200 terminamos, en realidad 180 y tantos, recuerdo, pero casi 200 terminamos. Y de los que terminamos, muchos se quedaron como médicos familiares o generales, y nos fuimos a hacer posgrado pocos. Así es ciencia solamente yo, todos los demás a hacer especialidades médicas. Y cuando yo ya estoy en el pleno ejercicio de mi especialidad o de mi maestría, que por cierto, no se equivoquen, los grados académicos son así. Primero licenciatura, no es grado académico. La licenciatura es un estudio de licenciatura que pueden tener todos los que terminen vivos. Una vez que terminas tu licenciatura de medicina o de psicología o de física o de psicología o de ciencias químicas o de biología, pues, ciencias biológicas, puedes optar para ser fisiólogo. Si tú optas para ser fisiólogo, vas a tener al final de cuentas un grado académico que se llama maestría, en el caso mío, en ciencias médicas, con especialidad en fisiología cardiovascular. Pero si yo me hubiera seguido en la ciencia, ahorita les digo por qué ya no seguí en la ciencia, pero si me hubiera seguido en la ciencia, tendría forzosamente que haber estudiado otro nivel, que se llama doctorado. Y ser doctor de a de veras, porque el doctorado es un grado académico, el más alto que hay. Porque aun cuando hay postdoctorado, son unas especializaciones sobre mi doctorado que me interesa tomar. Tengo un postdoctorado en retina. Ah, correcto. Soy investigador de la retina, pero puedo ser. Yo podría hacer un doctorado y después un postdoctorado en nodo seno auricular del corazón, por ejemplo. Sus profesores de fisiología aquí de Universidad San Ángel están en la maestría, como yo. Y van a ser maestros y van a ser doctores. Creo que una maestra ya es doctora. Y ahí acaba el máximo grado académico. La especialidad médica no otorga grado. No es grado académico. Es un estudio de especialización de un médico que terminó la carrera. Así que así está, para que no se emocionen con ser a fuerza especialistas. Si es que yo termino, puedo ser especialista, soy especialista, no maestro. Si yo estudio la maestría, son casi 4 años y con tesis, con trabajo de investigación, con defensa ante un tribunal, con publicación de mis resultados, y soy maestro en ciencias. Y dejé abajo al especialista. Y si de aquí me sigo al doctorado, pues el doctorado deja abajo al maestro y deja muy abajo al especialista. Así son los grados académicos en el mundo. Así que quien decide hacer un posgrado en ciencia tiene este camino, esta ruta crítica. Pero les decía que es un poco ingrato todo. Porque cuando tú ves que tu compañero que hizo ortopedia en la tarde tiene un consultorio lleno y a cada uno de ellos en la actualidad les cobra 1,000 pesos por nada más revisarles la rodilla,
y cuando ves en la tarde ya vio a 15, pues ya se llevó 15,000 pesos. Y el investigador no, en México no, porque el investigador solo puede investigar básico, sobre animales, sobre células, sobre modelos, y entonces no ve pacientes. Y no puede verlos porque no se especializó en ello. Puede verlos como médico general, pero ya no tendría objeto estar investigando y estar en la consulta. No es posible. Bueno, yo sí lo hice, ¿eh? La verdad es que sí, así que soy un poco raro, porque yo sí consultaba, aparte de que era fisiólogo. ¿Y qué ocurre? Que cuando te das cuenta de que al investigador le paga una universidad o un centro de investigación, le paga un salario muy bueno, por cierto, no me puedo quejar, buen salario, pero no llega al que está ganando el cirujano plástico, no le llega en absoluto al que está ganando en la ortopedia, en la ginecología, en la obstetricia, porque ahí son cientos de pacientes a veces, y no, el médico que está especialista, si es afamado, en la mañana está dando clases en una universidad, se va a su consultorio privado, después entra en la tarde al ISSSTE y en la noche hace guardia en el Hospital Ángeles. Pregúntenlo. No hay vida ahí, no hay vida, porque está todo el día corriendo de un lado a otro, viendo a sus pacientes, fin de semana, todo. El investigador igual, pero no corre así. Está metido en su laboratorio, está haciendo un experimento, 2, 3, 10, le dan las 3 de la mañana y si le salió bien, lo registra. Y si no, tiene que repetir su experimento. Ese es un investigador. Y tiene que publicar y tiene que formar nuevos estudiantes. Pero por un salario, que si bien es bueno, jamás se iguala con lo que gana un especialista. Entonces, el caso mío es particular, porque yo decido estudiar arquitectura. Ya como fisiólogo, con mi laboratorio de investigación, decido estudiar arquitectura, con mi hermano César. También, si ustedes ven mis tiras de calificaciones, graduado con mención honorífica, con grandes honores, el más alto promedio. ¿Por qué? Porque hicimos una tesis extraordinaria, porque hicimos una defensa de tesis brutal, porque nunca nos llevamos ninguna materia extraordinaria, porque sacamos puros 10. Y entonces ya tengo 2 carreras licenciatura y soy investigador en la Facultad de Medicina. Y por lo tanto resuelvo mi problema, porque en la mañana soy profesor de la Facultad de Medicina, doy clase, doy investigación, hago mis proyectos, escribo, también hago mucha gestión, y en la tarde hago arquitectura. Y la arquitectura sí que deja, sí que deja. Si una casa te cuesta 2 millones de pesos, pues por lo menos 750,000 de esos 2 millones son para el arquitecto. O sea que la arquitectura económicamente sí deja. Y si eres muy bueno, deja más. Y si eres brillante y eres talentoso y creativo y creas, transformas el ambiente, el entorno. Y lo que hicimos a mí todavía me sigue sorprendiendo. Hay un arquitecto americano que se llama Frank Lloyd Wright, que ojalá lo busquen, Wright. Frank Lloyd Wright construyó una casa en una cascada. Entonces nosotros, influenciados por él, por Brasilia, por ciudades muy modernas, nos fuimos a Cuetzalan y construimos una casa de campo, no de nosotros por supuesto, sino de nuestro despacho, la construyó, y con su cascada abajo. Una maravilla, incorporado el paisaje, la arquitectura de la naturaleza, en fin. Muchos años fui arquitecto. Y en la mañana investigador, fisiólogo. Bueno, ya no voy a hablar más de esto porque me dijeron que no hablara bastante más que el tiempo que ya está marcado ahí en mi reloj. Y debo decirle lo siguiente. Tengo muchos investigadores, amigos míos, colegas que hasta la fecha siguen haciendo investigación básica.
Yo dejé la investigación porque cuando vieron que yo tenía el más alto currículum de la Facultad de Medicina, que había alcanzado los más altos niveles, me invitaron a ser director de la Facultad de Medicina por elección. Me lancé como director, gané, y en el momento que gano para ser director, yo mismo me digo, bueno, Eloy, si quieres ser muy buen director, debes dedicarte a ser director. Y por lo tanto, debes de alejarte del despacho de arquitectura y debes de dejar tu laboratorio para que lo utilice un investigador que investigue y que no esté haciendo gestión. Y le dejé el laboratorio al doctor Roberto Berra, el mejor investigador de la Facultad de Medicina actualmente. El laboratorio ahora ya no está ahí, pero el laboratorio con el que empezó es el que yo había montado. Y le dejé a mis estudiantes, le dejé todo para que continuara la investigación. Y yo me dediqué a la gestión hasta la fecha. Pero ¿qué ocurre? He sido mucho. No voy a hablar ya de mi historia de otro tipo, porque esta era sobre la fisiología en particular. Pero es tan apasionante la ciencia fisiológica que desde 1978 hasta el día de hoy, salvo un semestre que tuve un problema cardiovascular y que dejé de dar clase un semestre, todos los demás me mantuve en la cátedra de fisiología humana. Todavía hoy en la mañana di mi clase en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y esa clase ya no la tenía que dar porque hace 8 años que me jubilé. Pero es tal el apasionamiento por el funcionamiento del cuerpo. Aquí conmigo está ahorita Enrique, que me ayuda siempre en estos videos y me ha escuchado las últimas clases. Ya creo que va a pedir entrar a medicina porque está de acuerdo conmigo de que es apasionante cada aspecto que uno toca de la fisiología humana. Y los fisiólogos que se han dedicado a la fisiología humana y que son muy buenos fisiólogos, que no la abandonan ni mucho menos, hoy son connotados investigadores reconocidos en el mundo. Doctor Enrique Soto Eguíbar, amigo mío, de lo mejor como investigador. Él, su esposa, también su esposa Rosario, es una excelente, extraordinaria investigadora. Ahora están allí en el Instituto de Fisiología, pero su presencia es mundial. Van a todos los congresos, en Estados Unidos están presentes, en Europa, porque eso te hace la investigación. No ganas millones, no es cierto, eso hay que decirlo con todas las palabras, pero viajas por todo el mundo. Cuando yo era solo fisiólogo, solo investigador, conocí prácticamente toda América, parte de Europa, porque uno va a los congresos, acude a las reuniones, acude a conferencias. La vida de la investigación es esa. Tú tienes mucha posibilidad de viajar y de llevar tus investigaciones a que la vean otros, porque esa es la gran enseñanza de la ciencia. Tú investigas y no es tuya, no es para ti, la tienes que mostrar a los demás, para que los demás te digan, estás correcto, está mal tu investigación, puedes hacer otros experimentos, puedes aumentar tu número de casos. Entonces uno está acostumbrado a compartir lo que hace, porque solamente así se reconoce el trabajo del investigador. Termino esta charla para que no me exceda en el tiempo, diciéndoles, chicos, quien decida ser científico lo puede hacer por lo siguiente. Termino. Ay, aquí está esto. Que nunca lo he usado para este ejemplo, pero miren, ojalá hay alguien que está ahí que averigüe de qué tengo en la mano. ¿Qué tengo en la mano? Alguien averigüe qué tengo en la mano. Pero lo tengo por una razón. Pero les voy a decir lo siguiente. Esto que está aquí, las 4 patitas estas, son la anatomía, son la bioquímica, son la biología celular y es la fisiología. ¿Ya vieron? Aquí están estas 4 ciencias. Olvídenme de todas las demás. Son importantes, pero nada como esto. Forman la base de este árbol. Este tronco que está aquí, este tronco, se llama licenciatura en médico cirujano. Licenciatura.
y miren la cantidad de ramas que le salen. Aquí está la ortopedia, aquí está la pediatría, aquí de este lado tengo la otorrinolaringología. No es cierto, yo lo estoy inventando ahorita porque este arbolito lo tengo por otra razón, pero me sirve para ejemplo y para que ustedes nunca lo olviden. Cuando terminen su carrera están acá. Pero tienen estas grandes, ninguna otra carrera más que la medicina tiene este frondoso y distribuido y amplio conjunto de ramas. Miren, aquí puede estar la fisiología, aquí puede estar la farmacia, aquí puede estar la biología celular, la genética, aquí está la inmunología, hay pocos inmunólogos en el mundo, aquí está la biomedicina, aquí está la ingeniería biomédica tan de moda en la actualidad para construir nuevos prótesis y demás, una ciencia de la cual su profesor les puede explicar más, pero aquí está, es una de las ramas de esta medicina. Aquí está la salud pública, aquí está la epidemiología, caray, acá veo administración de los servicios de salud. No inventen, no manchen su alma. Esto es lo bonito de esta carrera, que todos estos individuos que forman el árbol frondoso de la medicina son maestros en ciencia, doctores, investigadores, son especialistas, subespecialistas, y puede ser todo esto y sigue siendo médico en esencia, sigue siendo médico. Solo que tú te decidiste por una rama y no, por favor, nunca en la vida desprecien al que decidió salud pública. Jamás, tú te fuiste a patología. Todas las ramas son igualmente importantes porque vienen de un tronco básico que es la carrera de medicina. Y muchos de sus compañeros se irán aquí y serán médicos generales que atienden a personas, que atienden a niños, señoras, viejitos, todos, porque el médico general es un médico generalista que sabe más que todos estos juntos. ¿Por qué sabe más? Porque a él le van a llegar en primera instancia el reumático, el insuficiente cardíaco, le va a llegar las personas de la tercera edad, los niños, las embarazadas, a él, al médico general, y lo despreciamos tanto. Cuando ustedes terminan acá, tienen los saberes para todo esto. ¿Qué pasa? Que cuando se van alejando del tronco, se van súper especializando y llega el momento que cuando están en este punto, les preguntas a los grandes especialistas o científicos, por favor dime cuál es la tasa de filtración glomerular. Perdóname, pero yo soy experto en la tercera molar, porque me he súper especializado. Pero finalmente todos venimos de un tronco. Qué bonito que me encontré esto, chicos. Los invito a que amen su carrera, a que si bien pueden ser fisiólogos y estudiar el funcionamiento del cuerpo y sorprenderse de que el amor es un conjunto de potenciales de acción, de corrientes eléctricas que afectan al sistema límbico de nuestro cerebro y que se convierten en expresiones de taquicardia, sudoración, excitación, exaltación sexual. Todo está en la fisiología. Muchas gracias por escucharme, gracias a Enrique que me ha grabado muy tranquilamente, le he quitado su tiempo esta tarde, pero para ustedes que lo vean mañana, vean que la medicina tiene todas estas ramas. Sean felices.